La noche en que sus propios hijos firmaron los papeles para sacarla de su casa y dejarla en un asilo, doña Mercedes entendió algo que le rompió el alma más que la pobreza, más que el cansancio y más que la vejeza no. Hay herida más honda que la ingratitud de los hijos por los que una madre dio la vida. Ella no gritó, no rompió, nada, no maldijo a nadie. Solo miró una vez más la puerta de aquella casa donde había criado a sus 3 hijos, donde había cosido uniformes de madrugada, donde había escondido el hambre para que ellos cenaran, donde había llorado en silencio cuando el dinero no alcanzaba, y apretó con fuerza su bolso viejo contra el pecho, como si así pudiera evitar que también le arrancaran los últimos pedazos de dignidad. Mercedes no siempre había sido una anciana frágil. Hubo un tiempo en que sus manos eran rápidas, firmes, valientes, lavaba ropa ajena, cocinaba para otros, limpiaba pisos, vendía empanadas los fines de semana, y todavía encontraba fuerzas para regresar a casa, peinar a sus hijos, revisarles las tareas y decirles, aunque ella misma estuviera a punto de caerse del sueño, que Dios nunca abandona a quienes caminan con el corazón limpio. Se quedó viuda joven. Su marido murió cuando el menor todavía no sabía abotonarse la camisa. Desde entonces, ella fue madre y padre, techo y pan, consuelo y disciplina. No había lujo en esa casa, pero sí había algo que hoy parece más raro que el dinero, amor de verdad. Sus hijos crecieron, y como a veces pasa, el sacrificio silencioso de una madre terminó volviéndose invisible para quienes más debían honrarlo. El Mayo R. Esteban era ambicioso. Siempre hablaba de negocios, de dinero rápido, de salir adelante. Aunque para él, salir adelante significara dejar atrás todo lo que oliera a pobreza. La hija del medio, Clara, había aprendido a sonreír delante de su madre y a burlarse de ella cuando daba la espalda. Y el menor, Julián, era el más tibio de los 3. No era cruel por naturaleza, pero tenía esa debilidad triste de quien se deja arrastrar por la voz más fuerte. Al principio no parecían malos hijos, solo ocupados, solo distante, solo un poco avergonzados de la humildad de la mujer que los había levantado. Después empezaron las ausencias, las llamadas cada vez más cortas, las visitas por compromiso, los cumpleaños olvidados, los promeses el domingo voy que jamás se cumplían. Y Mercedes, como tantas madres, siguió justificándolos. Están cansados, están trabajando, los tiempos cambiaron, Dios sabe que me quieren, pero en el fondo, muy en el fondo, ella ya sentía el frío de una verdad que todavía no se atrevía a nombrar. Todo empeoró cuando Esteban empezó a insistir con la casa. Decía que aquella propiedad era vieja, que requería demasiado gasto, que lo mejor era venderla, repartir el dinero y llevar a su madre a un lugar donde la cuidaran bien. ¿Qué frase más peligrosa es esa? Cuando sale de una boca sin amor, donde la cuidaran bien. A veces no significa cuidado. A veces significa estorbo. A veces significa, queremos la casa, pero no queremos cargar contigo. Mercedes se negó al principio, no por terquedad, no por apego al ladrillo, sino porque aquella casa era la única memoria viva de su familia. En esa cocina había soplado velitas pobres y felices. En ese patio había tendido sábanas, mientras sus hijos corrían descalzos. En aquella habitación había velado fiebres, rezado rosarios y escondido lágrimas. Vender esa casa no era solo hacer un negocio, era arrancarle la historia de las manos. Pero sus hijos insistieron. Llegaban juntos, hablaban bonito, le llevaban pan, medicina, fruta, y luego, entre sonrisa y sonrisa, volvían a lo mismo. Mamá, piensa en tu comodidad, mamá. Ya no puedes vivir sola, mamá. Nosotros sabemos que es lo mejor. Mercedes, que sabía leer los corazones mejor que muchos jueces, empezó a notar algo más feo que la insistencia. Notó impaciencia, notó miradas rápidas hacia las escrituras. Notó que ya no la visitaban por ella, sino por lo que ella todavía poseía. Aún así, no imaginó hasta dónde podían llegar. Una tarde, la llevaron a firmar unos papeles del seguro. Esteban habló rápido. Clara le puso los lentes. Julián evitó mirarla a los ojos. Ella, confiando todavía en la sangre que había parido, firmó. No una vez, varias. Aun cuando semanas después lo entendió todo. Ya era tarde. La casa ya no estaba a su nombre. Sus hijos la habían puesto en venta. Y el lugar donde pensaban llevarla no era la casa de ninguno de ellos. Era un asilo viejo, en las afueras de la ciudad, con paredes grises, olor a desinfectante y ese silencio triste que dejan las personas cuando sienten que las guardaron allí para esperar la muerte. El día que se la llevaron, ninguno tuvo el valor de decir la verdad de frente. Esteban hablaba de comodidad, Clara de atención médica, Julián
de que sería solo por un tiempo. Mercedes iba sentada atrás, con el bolso en las piernas y una foto antigua entre los dedos. Era una foto de cuando los tres eran niños. Los tres despeinados, los tres abrazados a su falda, los tres sonriendo, como si el mundo fuera bueno. La anciana miró aquella imagen durante todo el trayecto, y solo pensó una cosa. ¿En qué momento los perdí? En el asilo nadie la esperaba con amor. La recibió una enfermera amable, sí, pero cansada, una mujer que ya había visto demasiados ancianos llegar con la misma mentira pegada en la espalda. Es temporal, es por su bien, vendremos pronto. Mercedes escuchó a sus hijos repetir esas frases como quien escucha tierra caer sobre un ataúd. Cuando la dejaron en aquella habitación pequeña, con una cama estrecha, una silla de plástico y una ventana que daba a un muro, Clara le acomodó una manta sobre los pies y dijo, casi sin tocarla, mamá, entiende que nosotros también tenemos vida. Mercedes alzó los ojos, no lloró, no hizo el escándalo que quizá ellos merecían, solo preguntó con una voz tan suave, que por eso mismo dolió más. ¿Y yo cuándo dejé de ser parte de esa vida? Ninguno respondió, porque hay preguntas que acusan más que un grito. Esteban fue el primero en salir. Clara lo siguió, Julián se quedó medio segundo más, como si aún hubiera algo de hijo dentro de él, queriendo despertar. Pero al final, también se fue. Y doña Mercedes quedó sola, sola de una manera que solo conocen quienes han sido abandonados por su propia sangre. Aquella primera noche en el asilo fue larga. Desde otra habitación se oían toses. En el pasillo alguien lloraba bajito. Una anciana rezaba entre dientes. Un hombre llamaba a una hija que nunca llegaba. Mercedes se tapó la boca con la manta para no hacer ruido al llorar. No lloraba por el colchón duro, ni por la comida sin sabor, ni por el miedo a morir allí. Lloraba porque había sido expulsada de la historia que ella misma había construido. Y aún así, antes de dormirse hizo lo único que todavía sabía hacer con pureza: orar: Señor, no permitas que el rencor me pudra por dentro. No pidió castigo, no pidió venganza, no pidió que sus hijos sufrieran el mismo abandono. Pidió algo más difícil. Pidió no volverse amarga. Y eso, cuando te acaban de romper el corazón, ya es casi un milagro. Los días pasaron lentos a muy lentos. En el asilo el tiempo no camina, se arrastra. Mercedes empezó a ayudar en lo que podía. Dobler mantas, peinar a una anciana ciega, dar de comer a un hombre que temblaba demasiado, rezar con otra mujer que ya no recordaba el nombre de sus hijos, pero sí el Padre Nuestro. Al verla así, algunos decían que era buena, otros que era fuerte. Pero la verdad era otra. Mercedes seguía sirviendo porque, si dejaba de dar amor, sentía que ellos le habrían quitado la casa, la familia y también el alma. Mientras tanto, afuera, sus hijos disfrutaban el dinero de la venta. Esteban invirtió en un negocio oscuro con un socio tan codicioso como él. Clara compró muebles, ropa, y empezó a fingir una vida que no podía sostener sin mentiras. Julián recibió su parte, pagó deudas y trató de convencerse de que no había hecho nada tan grave. Fue lo mejor. En el asilo la cuidan, solo es una etapa, pero la conciencia, cuando todavía no está del todo muerta, no deja dormir. Y a Julián la noche comenzó a morderle. Soñaba con su madre esperando en la puerta, soñaba con la mesa vacía de la casa, soñaba con una pregunta que no conseguía callar. ¿Y yo cuando dejé de ser parte de esa vida? No fue el remordimiento lo que primero los alcanzó. Fue algo más duro, a la caída. El negocio de Esteban resultó ser una trampa. Había papeles falsos, dinero lavado y firmas comprometedoras. Cuando la investigación explotó, los nombres de todos empezaron a salir. También el de Clara, porque parte del dinero había pasado por sus cuentas. También el de Julián, porque había firmado documentos sin leerlos. Otra vez, como cuando firmó la expulsión de su propia madre del corazón de la familia. Una mañana la policía llegó. No tocaron la puerta con delicadeza. La golpearon como golpea la verdad cuando ya nadie puede esconderla. Los vecinos miraban desde las ventanas. Las esposas brillaron bajo el sol. Esteban gritaba que era un error. Clara lloraba por su reputación. Julián se quedó blanco, como si en ese instante por fin entendiera que el mal nunca se queda quieto dentro de la casa donde uno le abre la puerta. Los tres fueron detenidos, a los tres, y la noticia corrió rápido. Fraude está foro, papeles falsificados, aprovechamiento de una anciana, porque en la investigación también apareció eso. La venta irregular de la casa, la firma arrancada con engaño. El abuso sobre una mujer mayor ya no era solo ambición, ya no era solo ingratitud, era vergüenza pública. En el asilo una trabajadora social encendió la televisión, sin darse cuenta
de que Mercedes estaba oyendo. Vio los rostros de sus hijos en pantalla, los vio esposados, humillados, destruidos. Y por un segundo, solo por un segundo, el dolor dentro de ella se quedó inmóvil. Cualquiera pensaría que una madre abandonada sentiría alivio, tal vez justicia, tal vez una satisfacción amarga, pero Mercedes cerró los ojos y lo único que dijo fue: «¡Ay, Señor!». ¿No hacían? La trabajadora social la miró, desconcertada. Después de lo que le hicieron, ¿todavía le duele? Mercedes tardó en responder. Luego dijo algo que solo puede decir una madre de verdad: «Me duele más verlos caer que recordar cómo me empujaron». Eso es el amor de una madre. A veces parece incomprensible, a veces parece injusto. Pero no nace del mérito del hijo, nace de la profundidad del corazón que lo engendró. Esa misma tarde, Julián pidió verla desde la cárcel. Fue el primero no porque fuera el más inocente, sino porque era el menos endurecido. Cuando Mercedes entró a la sala de visitas y lo vio detrás del vidrio, despeinado, derrotado, con los ojos hinchados y las manos temblando, no vio al hombre que la dejó en un asilo. Vio al niño que se despertaba con pesadillas y corría a esconderse en su cama. Julián rompió a llorar apenas la vio. No intentó justificarse, no habló de mala suerte, no culpó a Esteban, no dijo que lo manipularon, solo lloró como un hombre que por fin entiende la magnitud de su miseria moral. «Mamá, perdóname», dijo. «Yo sabía que estaba mal. Yo sabía y no hice nada». Mercedes apoyó la mano en el vidrio. Del otro lado, Julián hizo lo mismo. Qué escena tan triste y tan humana. Una madre tocando una separación que no empezó con barrotes, sino con la cobardía del corazón. «Te fallé», seguía diciendo él. «Vendimos la casa ante, mentimos, te dejamos sola. Y aún así viniste». Mercedes respiró hondo. Tenía heridas de sobra para responder con dureza, pero eligió otra cosa. «Si no vengo ahora, hijo, ¿cuándo voy a venir?». Julián cerró los ojos y lloró más fuerte. Después pidió algo que lo hundió todavía más en su propia vergüenza. «Esteban dice que tú eres nuestra única esperanza. Los abogados piden papeles, testigos, antecedentes. Necesitan demostrar cómo empezó todo. Y que nosotros no pudo terminar. Porque era demasiado humillante tener que pedir ayuda precisamente a la mujer que habían despojado». Mercedes entendió, igual claro que entendió, tenía edad suficiente para saber que, a veces, Dios pone la última llave en la mano de aquel a quien más humillaron. Podía negarse, podía dejarlos hundirse, podía decir, con toda razón humana: «Ahora, arréglense solos». Pero la fe verdadera no siempre hace lo que parece justo a los ojos heridos. A veces, hace lo que salva. Mercedes salió de esa visita con el corazón hecho pedazos y una decisión tomada. Iba a ayudarlos a no encubrir el mal, no a mentir, a no borrar el delito. Iba a ayudarlos a enfrentar la verdad y a no perder el alma dentro de la caída. Primero habló con la trabajadora social, luego con un sacerdote que visitaba el asilo, después con un abogado viejo, honrado y barato, que había sido amigo lejano de su marido. Vendió lo poco que le quedaba de valor en un anillo sencillo, una máquina de coser antigua que una vecina había guardado por ella, y hasta una medallita de oro pequeña que llevaba desde joven. No lo hizo para comprar impunidad, lo hizo para que sus hijos no quedaran en manos de abogados sin conciencia y para asegurarse de que confesaran todo, devolvieran lo robado y asumieran el castigo sin seguir pudriéndose en mentiras. Cuando Esteban la vio en la cárcel, no lloró como Julián. Primero, bajó la cabeza, porque el orgullo tarda más en quebrarse, pero también termina cayendo. «No merezco que estés aquí», dijo. Mercedes lo miró largo. «No, hijo, no lo mereces». Esteban tembló. Tal vez esperaba dureza, tal vez esperaba un discurso, pero Mercedes siguió. «Y aún así vine no porque lo merezcas, sino porque sigues siendo mi hijo». Fue ahí cuando el mayo se derrumbó, no con título, no con frases bonitas. Se derrumbó como se derrumba una pared vieja, cuando por fin cede el peso de su propia podredumbre. Clara fue la última, la más avergonzada, la que más había cuidado las apariencias. Al verla entrar, intentó mantener la compostura, pero solo duró unos segundos. Después rompió a llorar como una niña. «Mamá, yo me burlaba de ti con mis amigas», confesó. «Me avergonzaba de tu ropa, de tu forma de hablar, de todo. Y tú, tú siempre nos bendecías». Mercedes sintió un puñal en el pecho.
Porque hay verdades que una madre sospecha, pero escucharlas de la boca de la propia hija las vuelve más frías, más exactas, más crueles. Aún así, no la humilló, no le devolvió desprecio por desprecio. Solo preguntó, ¿ya entendiste que la pobreza nunca estuvo en mi vestido? Clara bajó la mirada, destruida, y asintió. Los meses siguientes fueron duros, muy duros. Hubo audiencias en documentos, en declaraciones, en vergüenza pública. La casa ya estaba perdida en el enredo judicial, el dinero, casi todo. Había desaparecido la condena. Llegó, no fue, pero sí suficiente para marcarles la vida. Suficiente para que el pueblo hablara. Suficiente para que entendieran, entre Berets, que no solo habían violado la ley, habían pisoteado el mandamiento más humano de todos, honrar a la madre. Mercedes siguió visitándolos. A los tres en sin falta. Llevaba pan cuando podía. Una Biblia gastada en una muda de ropa limpia. Y palabras que no siempre eran suaves, pero sí limpias. No le pidan a Dios salir primero, les decía. Pídanle salir distintos. No lloren solo por la vergüenza, les decía. Lloren por el corazón que tenían cuando me dejaron. No busquen recuperar su nombre antes de recuperar el alma. En la cárcel, poco a poco, algo empezó a moverse, no de golpe, no con luces del cielo, no con milagros fáciles, con dolor, con memoria, con hambre de perdón. Esteban empezó a leer la Biblia, que su madre le llevaba. Primero por aburrimiento, después por necesidad, luego por desesperación. Julián se unió a un grupo de oración y por primera vez habló en voz alta del miedo que siempre lo había vuelto cobarde. Clara comenzó a escribir cartas largas, cartas feas de tan sinceras, cartas donde no pedía lástima, sino perdón. Y Mercedes las guardaba todas. No porque el pasado se borrara, sino porque el arrepentimiento verdadero merece ser recordado. Una tarde el director del asilo le preguntó por qué seguía yendo. Después de todo lo que le hicieron, yo no podría, le dijo. Mercedes sonrió con una tristeza mansa. Yo tampoco podía, respondió, pero Dios me enseñó algo en estas paredes. Si el dolor me vuelve igual de dura que ellos fueron conmigo, entonces el mal habrá ganado 2 veces. ¿Qué frase han? ¿Qué verdad? Porque perdonar no siempre es sentir bonito. A veces es decidir que la herida no dictará la última palabra. Pasó el tiempo, los hijos cumplieron su condena, salieron distintos, distintos en más callados, más viejos de adentro, con la mirada baja de quien entendió demasiado tarde el precio de su soberbia. Lo primero que hicieron al salir no fue buscar trabajo, ni limpiar su nombre, ni reclamar nada. Fueron al asilo. Los tres juntos no llevaban flores caras, ni promesas grandes, llevaban vergüenza, y a veces eso pesa más que cualquier ofrenda. Mercedes estaba en el patio, ayudando a otra anciana a desenredar lana. Cuando los vio entrar, el mundo pareció quedarse quieto. Esteban se arrodilló primero, después Clara, después Julián. Los tres al mismo tiempo, como si la vida los hubiera traído por fin al único lugar donde debían caer. No dijeron, «¿Hola?» No dijeron «¿Cómo estás?» Dijeron lo único que ya importaba. «Perdónanos, mamá». Mercedes los miró largo, muy largo. Aquella escena podría haber sido el momento de la revancha, el instante de recordarles cada lágrima, cada noche sola, cada mentira, cada firma arrancada. Pero, no, Mercedes, que había sido expulsada de su casa, humillada por sus propios hijos y dejada entre extraños. Levantó una mano temblorosa y acarició la cabeza de Esteban, luego la de Clara, luego la de Julián, como cuando eran pequeños, y dijo, «Lo que me hicieron fue horrible en sí, me rompieron el corazón en sí, pero todavía estoy viva para verlos volver. Y mientras haya verdad, hay esperanza». Los tres lloraron como niños, no por miedo, no, por castigo, por amor, por ese amor que no merecían, y que aún así seguía allí, esperándolos como una luz encendida en mitad de tanta suciedad. Con el tiempo, la historia de aquella familia dejó de ser una historia de herencia y escándalo. Se volvió una historia de ruina moral y restauración. Los hijos comenzaron a trabajar en oficios humildes. Devolvieron lo que pudieron, ayudaron al asilo, sirvieron comida, pintaron paredes, acompañaron a ancianos abandonados, no para ganar aplausos, sino porque por fin entendieron lo que duele ser tratado como estorbo cuando lo único que has hecho es amar. La casa de Mercedes no volvió. Eso no. Hay daños que no se deshacen con una disculpa. Hay techos que no se recuperan. Han años que no vuelven. Noches que nadie devuelve. Pero si volvió algo que parecía perdido para siempre,
la conciencia de sus hijos. Y a veces, aunque no lo repare todo, eso ya es un milagro. Porque no todos los que caen, despiertan. No todos los que humillan se arrepienten. No todos los que traicionan, entienden. Estos entendieron. Tardan pero entendieron. Y si esta historia duele tanto, es porque toca un miedo real, una vergüenza real y una pregunta real. ¿Qué clase de corazón hace falta para abandonar a una madre? Y más difícil todavía, ¿qué clase de corazón hace falta para seguir amando a esos hijos sin llenarse de rencor? Tal vez solo un corazón como el de Mercedes. Un corazón herido, sí, pero no podrido. Un corazón cansado, sí hay, pero no cerrado. Un corazón al que le arrebataron la casa puro, no la fe. Y quizá por eso esta historia no termina con esposas, ni con juicios, ni con barrotes. Termina con algo mucho más fuerte. Termina con una madre que pudo elegir la amargura y eligió ayudar. Termina con hijos que tocaron fondo y descubrieron que el último lugar donde todavía había una puerta abierta para ellos era el mismo corazón que despreciaron. Termina con una verdad que debería hacernos temblar a todos. El peor castigo no fue la cárcel. El peor castigo fue mirar a la mujer que destruyeron y descubrir que aún así ella seguía siendo mejor que ellos. Y si hoy esta historia te tocó por dentro, no esperes a que la vida te quiebre para valorar a quien te sostuvo. No esperes a verla en una cama, en un asilo o en una fotografía vieja para recordar lo que hizo por ti. Honra a tu madre mientras aún puede oírte. Abrázala mientras aún puede sentirte. Pídele perdón mientras todavía está viva para mirarte a los ojos. Porque no todos reciben la misericordia que recibieron esos hijos. Y no todos encuentran, después de tanta maldad, una madre que todavía se atreva a llamarlos hijos.